En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo un tema que el Señor me ha estado hablando por un buen rato ya. A mí y a mi familia, lo pueden notar en el escrito que les dimos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el papel, el documento para el estudio bíblico? ¿Lo tienen ahí? Ok, hay una parte que no aparece porque salió un poco borrosa y eso les voy a decir ahorita para que la puedan tener, porque estaba como a color o algo por el estilo y no salió muy bien. Así que ahorita se las vamos a compartir. La enseñanza de hoy tiene que ver con la paloma, el hijo y la tentación. ¿Y qué será esto? Esto se encuentra muy interesantemente en la palabra del Señor, en un pasaje que estamos estudiando en familia, que es de Marcos. Pero antes de poder avanzar con Marcos, nosotros queremos entender un poquito qué pasa en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos tiene una particularidad, y es que él no se llamaba Marcos, él se llamaba Juan. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Juan con sobrenombre Marcos. Y de ahí viene mi nombre, tal cual. Tal cual. Yo me llamo Juan Marcos. Y en mi casa estaban buscando nombres, ¿no? ¿Algunos de ustedes han buscado nombres para bebé cuando estaba con su esposa, su esposo? Algunos les preguntan hasta en la familia, bueno, ¿a quién en la familia tenemos que se llame Arturo, que se llame Fulgencio? Y empiezan a buscar nombres, ¿no? Antonia. Y empezaron a buscar en el nombre que me iban a poner a mí. Mi abuelo, del lado de mi mamá, se llamaba Juan. Así que el Juan iba muy bien, ya íbamos bien por ahí. Y luego empezaron a buscar en la Biblia. Y mi papá se llama Catalino. Así que ya iban por Catalino, pero no, Catalino, y pusieron Juan Marcos, oye, más bíblico. Y me pusieron Juan Marcos. A mi segundo hermano le pusieron Francisco por el lado de mi abuelo paterno, porque él se llama Francisco. Pero el Evangelio según Juan Marcos, ojalá fuera así tal cual, pero no, dice Marcos, es un manual de discipulado. Este Evangelio nosotros lo estudiamos en múltiples ocasiones. En una ocasión lo estudiamos en un encuentro que tuvimos en Cermeño y fue fascinante. Fue fascinante desglosar el pasaje bíblico, leerlo. Y nosotros como iglesia queremos que ustedes puedan degustar la palabra de Dios. No solamente leerla, sino saborearla. ¿Cuántos de ustedes han podido saborear un rico cheesecake? O un flan. Un flan casero. ¿Cuántos de ustedes han probado un dulce frío de melocotón? O un chuflé de fresas. Wow, alguien necesita un postre aquí fácilmente. Así queremos que ustedes puedan degustar la palabra de Dios, que puedan saborearla, que pueda ser como un chicharrón recién hecho. A algunos les gusta el chicharrón, a otros no, está bien. Alguien tiene que cuidarse. Otros dirán, no, con un yogurt y una fruta y granola estoy bien, ¿no? Y está bien también. Pero lo importante es que podamos degustar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente para leerla, no es solamente para repetirla, no es solamente para hacer señas con el cuerpo, no es solamente para besarla en las puertas, de los linderos de las puertas, como hacen los hebreos. La palabra de Dios es para que nosotros podamos degustarla, que podamos saborearla. El Evangelio según San Marcos es un manual de discipulado. Nosotros, cada uno de los que está aquí, deseamos ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos de Cristo? Si tú deseas ser discípulo de Cristo, el Evangelio según San Marcos está hecho para que sea leído en 2 horas. 2 horas. 2 horas. Aún así, después que lo leas 2 y 3 veces en diferentes versiones de la Biblia, te vas a dar cuenta que hay mucho más que descubrir. Adicional, el Evangelio según San Marcos se cree que es la base de otros 2 evangelios. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. A estos evangelios se les llama de una manera. ¿Cómo se les llama? Sinópticos. Muy bien. A la siguiente persona que me responda le voy a regalar un chocolate porque ya le he regalado bastantes, ¿ok? Por si acaso. Muy bien. Y nosotros queremos entender un poquito más acerca del Evangelio según San Marcos y lo que nos habla.
Durante esta temporada temática hemos estado pues dialogando, conversando, discutiendo en grupos pequeños el tema de intimidad con Dios. Y cómo la intimidad con Dios tiene que ver conmigo. El día de hoy tiene que ver la intimidad con Dios con mi identidad. Y este pasaje es de los predilectos en temas de identidad, el que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes, les quiero preguntar, ¿cómo estamos viviendo hoy? Lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo pienso determina cómo vivo. Estaba leyendo un libro que tiene que ver con crianza de hijos, porque pues a pesar de que yo siento que a mí me criaron muy bien, siempre es bueno aprender. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar constantemente aprendiendo. Y estoy leyendo un libro que no es tan nuevo, ¿eh? Es de Zig Ziglar, que tiene que ver cómo criar hijos positivos en un mundo negativo. Y él menciona algo muy interesante. Dice, lo que entra en la computadora es lo que, si le entra basura, sale basura. Si entra algo positivo, va a salir cosas positivas. Entonces, ¿qué estamos nosotros sembrando en la vida de nuestros hijos? Más aún, ¿qué estamos sembrando en nuestros corazones? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al TikTok, al Instagram? ¿Y cuánto tiempo le estamos dedicando a degustar la palabra de Dios? Lo que entra por nuestra mente va a afectar nuestro corazón y nuestras acciones. En estos días, yo no sabía que estaba tóxico, de verdad. Yo pensé que ya estaba bastante bien después de la pandemia, porque había pasado algunos periodos de ayuno y demás, donde tuvo momentos de mucho estrés durante la pandemia. No sé si a alguno de ustedes le pasó, pero por lo menos a mí me pasó. ¿Okay? En el trabajo me empezaron a presionar con cosas, lograr que eran casi imposibles en medio de la pandemia, especialmente de forma virtual. Yo pensé que yo estaba bien. Y esta semana tuve un encuentro con una persona que empezó a gritarme. Esto no es de esta manera, debe ser de esta. Y yo decía, pero ¿por qué te pones así? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? Y yo pensé que solamente cuando uno reacciona de esa misma manera de respuesta, uno está tóxico, porque ya me ha pasado. Yo reacciono, ¡pum! Alguien me habla mal, yo le hablo mal de regreso. Pero resulta que hay otra cosa que nos sucede cuando estamos tóxicos. Y es que nos afecta y nos duele. Si una persona nos habla mal, de forma inadecuada, tóxicamente, si nos afecta aquí adentro, es porque todavía estamos tóxicos. Ah, no, es que yo no estoy tóxico, no, es solamente yo soy una víctima. No. Aquí adentro hay cosas que sanar. Cuando a mí eso no me afecta, mi valía está en el lugar que debe ser. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy. Aunque esta persona me haya hablado mal, yo le digo, hey, si no va a haber respeto, lo conversamos y ya. Pero yo lo que hice fue salir. Bueno, hasta aquí. Y luego seguí. Pero después me di cuenta que estaba tóxico, que tenía que sacar cosas en mi corazón aquí adentro. Ya no era solamente en el tiempo de la pandemia, todavía me están pasando cosas. Y tenía que entregar eso a Dios. Uy, qué difícil es poder hacerlo. Porque lo que nosotros sentimos también determina cómo vivimos. Y yo no puedo dejar que eso me afecte al punto de afectar a mis hijos por culpa de esa persona. O a mi esposa. Y ponerme tóxico con ella cuando no tiene la culpa. Y muchas veces me ha pasado, ¿ah? No es que no. En donde yo vengo cansado del trabajo o estresado. Y así como lo que yo pienso y estoy metido en eso, a veces hasta como muy rápido. Y mis hijos me dicen, papá, ¿estás preocupado por algo? Me descubren. Porque saben que cuando yo estoy preocupado por algo, estoy absorto en mis pensamientos como una velocidad impresionante. Y me dice, papá, despacio. Okay. Y me voy despacio. Y salgo de mis pensamientos y trato de enfocarme en el momento, en estar con ellos, en dejar lo tóxico a un lado, en dejar el estrés a un lado. Porque lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo pienso determina cómo vivo. En algunos momentos incluso afecta nuestro sentido de valía. No es que nosotros valgamos eso, pero nuestra percepción de cuánto valemos. Y uno se equivoca. Uno no vale lo que todo el mundo dice. Uno no vale lo que otras personas en algún momento de estrés o de toxicidad te dicen. Uno no es los errores que uno ha cometido, ni las fallas que ha tenido. Es más, la Biblia nos llama a nosotros a aprender de nuestros errores. ¿Cuántas oportunidades Dios no le dio a sus discípulos? ¿A Pedro acaso no le dio oportunidades?
para que después de equivocarse pudiera reivindicarse. Si alguien quiere trabajar con alguien que no se equivoque nunca, ¿dónde lo va a encontrar? Esto sí sé yo. No puedo controlar lo que las demás personas puedan hacer, pero me toca a mí sanear mi corazón. No es solamente cuando yo reacciono de manera abrupta que yo soy tóxico o que estoy con un problema tóxico, sino también cuando voy guardando eso en mi corazón y lo voy atesorando allí hasta el momento en que explota en la vida de alguien que no tenía la culpa de toda esa toxicidad que te estaba sembrando en tu corazón. Hoy mi primer llamado a ustedes, y la idea de haber empezado un poquito más risueños, era: si usted en este momento siente que hay algo tóxico en su corazón que está afectando su sentido de valía, este es el momento de entregarlo a Dios. Cuando nosotros nos congregamos aquí, no lo hacemos solamente porque es chévere, lo hacemos porque queremos que la palabra de Dios nos confronte y nos lleve a un cambio, que podamos sacar todo lo tóxico de la semana, todas las cosas que incluso nosotros hemos cometido que no estaban bien, y entregarlos a los pies de la cruz y decir: en ti soy nuevo, en ti hay nuevas oportunidades, en ti soy redimido, en ti soy transformado. Ahora vamos a la Biblia. Por favor, busquen en su Biblia Marcos, el Evangelio según San Juan Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 14. Primero vamos a leer solo del 9 al 13, ¿okay? Y luego les voy a decir qué aparece en el material de estudio bíblico que está acá, ¿okay? Muy bien. ¿Lo tienen? ¿Cuántos dicen amén? Como yo soy un poquito tradicional, si no les molesta y si no les importuno, ¿a alguno le gustaría ponerse de pie conmigo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma. De ahí la palabra de la prédica, paloma, que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: escuchen esto, porque el Señor hoy te lo dice a ti. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a nuestro camino. Abre nuestro entendimiento para que tu Espíritu sea quien hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. En este pasaje aparecen algunas preguntas. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Jesús? Te lo puede poner allí, eso es estudio bíblico. ¿Cuántas veces aparece la palabra Espíritu? También está la segunda pregunta. Pero adicional, en la parte que como que no salió un poquito borrosa, que está en gris, hay otras 3 preguntas. Dice: ¿qué acciones tuvo Jesús? Puedan ponerlo ahí. ¿Qué acciones tuvo Jesús? Es decir, localiza los verbos, las acciones. ¿Ok? La otra es: ¿qué acciones hubieron de otras personas o seres sobre Jesús? ¿Ok? Pues el Espíritu lo impulsó. ¿Qué acciones hubieron de otras personas o seres sobre Jesús? La otra pregunta de observación es: ¿cuántas de las acciones fueron negativas en comparación con las positivas? Si hacemos un contrapeso entre las acciones negativas y positivas, ¿cuántas de las acciones fueron negativas en comparación con las positivas? Antes de la prédica conversaba con algunos maestros de esta casa y les decía que pues algunas de estas metodologías de estudio bíblico, como el método inductivo, el método biográfico, el método bibliográfico, los aprendí en el ISBAT. Pero antes yo había tenido la oportunidad de compartir con otros hermanos de otras denominaciones y ellos utilizan
observaciones bíblicas a partir de palabras clave, verbos y algunos tipos de observaciones a la hora de estudiar la Biblia. Y eso me llama mucho la atención, particularmente porque, no sé si ustedes saben, pero Google fue hecho a partir de la concordancia bíblica hebrea. ¿Ustedes, alguno de ustedes ha usado Google? ¿Ustedes han visto que usa palabras clave? En la concordancia, según ustedes, ¿ha visto una concordancia bíblica? ¿Cuánto usted ha visto una concordancia bíblica? En las concordancias bíblicas trabaja por palabras, ¿no? Fe, amor, paciencia. Esas palabras se les llama en inglés keywords o palabras clave. Y con esas palabras clave empezaron a generar inteligencia artificial que permitía que pudiesen buscar a partir de esas palabras o frases claves en el Internet. Y lo perfeccionaron a partir de eso. Y nosotros podemos encontrar palabras clave en este pasaje. Palabras clave y frases clave. ¿Cuántas veces aparece Jesús? ¿Qué me dice? La palabra Jesús. ¿Ya lo descubrieron? 3. ¿Están seguros? 4. 4 o 5. ¿Son 3 o 4? Tengo un par de premios para aquellos que puedan responder. Hay que ser como niños, dice la Biblia. ¿Cuántas aparece? 4. ¿Quién fue la primera persona que dijo 4? ¿Allá atrás? Ok. Aquí tengo una galleta para ti. Sofía, ¿me ayudas a llevar la galleta? Gracias. Muy bien. Y tengo otros juegos acá, así que vamos a avanzar. El primero es, ¿qué dice Juan 1:12? ¿Lo pueden buscar en la Biblia? Búsquenlo. ¿Qué dice? Si alguien ya se lo sabe de memoria, sabe la respuesta de esto. Algunos quieren ser influencers, otros quieren ser controversiales en Twitter y otros, ¿qué quieren ser? ¿Cuál es la respuesta a eso? Está fácil. Soy hijo. Lo que dice Juan 1:12, ¿qué es? ¿Lo tienen? ¿A quién se lo sabe de memoria? ¿Quién se sabe Juan 1:12 de memoria? Uno de los pasajes bíblicos que todo creyente discípulo de Cristo debería saberse. Juan 1:12, ¿quién se lo tiene? En su mente, de memoria. ¿De memoria? Espérate. Juan 1:12 de memoria, a ver. ¿Sí? Usted dijo que usted se lo sabía. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, gracias. Faltó en Reina Valera es a los que creen en su nombre. Muy bien, excelente. Ahora, nosotros somos hijos. Algunas veces nosotros tenemos la particularidad de que el entorno a nuestro alrededor, las presiones, nos dicen que somos otra cosa. En estos días cometí el error de que estábamos en una reunión y estábamos hablando de diferentes profesiones, lo importante de las profesiones que querían estudiar para el tema de semiconductores. Y yo basado en algunos estudios que han estado haciendo el CAF, dice que los estudiantes ahorita mismo en la secundaria quieren ser influencers. Adivinen qué me pasó. La persona con la que estaba allí, a la que le estábamos compartiendo el estudio, es influencer. Y yo después me quedé que wow, yo pensé que él nada más posteaba un par de cosas en LinkedIn. Y yo cuando voy a ver, el hombre es influencer. Yo diciendo que las personas hoy en día quieren ser influencer en vez de ser ingenieros. Y nosotros a veces tenemos esa percepción de que el entorno va cambiando. ¿Cuál es nuestra valía? ¿Qué es lo que valemos? ¿Cuál es nuestra identidad? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y define lo que somos independientemente de que haya viento, marea, haya inundación, haya terremotos. Nosotros somos hijos, hijos, hijos. Y en Él Dios se glorifica. En eso Dios se glorifica, en esa identidad que tenemos como hijos y que hemos sido adoptados. Ahora, en el siguiente, Efesios 1:4, soy escogido o soy un títere. Algunas personas piensan que porque ese pasaje habla de predestinación o que hemos sido escogidos, somos algo así como simplemente Dios quiere usarte y si Él ya sabía que ibas a pecar, ¿por qué Él no hizo algo? Todas esas cosas se empiezan a meter en la mente. Pero yo soy escogido. Por supuesto, Judas fue escogido. ¿Y qué decidió él? Otra cosa.
Y en la Biblia nombra ese término apóstata, por una persona que rechaza el amor de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Somos escogidos. Y escogido es algo que nosotros usualmente no le metemos mucha mente. Porque en inglés significa chosen, como la serie, escogido. Y escogido es bien importante, porque cuando tú eres ¿alguno de ustedes jugó basquetbol o fútbol en la secundaria? O alguna, llamamos birria del barrio. Cuando tú eras el último en ser escogido, ¿cuántos de ustedes se sentían mal? Yo me sentía mal. Era el último, porque yo siempre fui así robustito, ¿no? Entonces, para la parte de agilidad, fútbol y todo, ¿adivinen? El último. En basquetbol, mi hermano, a pesar de que él era más robusto que yo, él tenía muy buena habilidad en basquetbol. Yo daba risa jugando basquetbol. Era siempre el último en ser escogido. Qué bueno es poder ser escogido, escogido, escogido. Y por último, Juan 17:23. ¿Qué dice acerca de mi identidad? Que puedo ser todo lo que quiero ser. Eso es lo que hoy en día los medios nos dicen. Las películas, sé lo que tú quieras ser. Let it go. Y empiezan a cantar esas canciones. Sé lo que quieras ser. Ya Dios ha definido quiénes somos. Ya Dios ha definido en nuestro corazón todo el potencial que está en nosotros. Está allí. Y somos, dice la palabra de Dios, uno en Cristo. Uno con Dios. Qué maravilloso es ser uno con el Creador de los cielos y la tierra. ¡Wow! Este es un misterio muy grande, como dice Pablo, que no se puede entender. En este mismo libro que he estado leyendo con respecto a la crianza de los hijos, habla de una historia de un hombre que compró una tierra en Texas. Hay unas áreas muy áreas de Texas donde es difícil sembrar. Estaba sembrando maíz, trigo y cebada, tratando de hacerla producir la tierra. Y le costaba mucho producir. Empezó a vender parcelas de tierra para poder sobrevivir porque no le daba. ¿Cuántos de ustedes les han escuchado ese término? No me da, no me daba, no me alcanzaba, no me alcanza la quincena. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso de algún vecino? Tal vez a un amigo. Tú no, claro, por supuesto. Que no me alcanza. O el término, estoy cansado ya de esto. Estoy cansado. Un hombre estaba así, se sentía así. Y una persona toca su puerta. Él no estaba ayunando y no orando, simplemente estaba trabajando, desarrollando su vida laboral de agricultor. Y le tocan a su puerta y le dicen, Señor, creemos que en su tierra hay petróleo. Y el hombre dice, bueno, ¿y cómo van a saber? Tenemos que explorar y hacer una indagación. Tenemos que romper la tierra y hacer una exploración y cavar. Ok. Pero yo estoy aquí en mis cultivos y las cosas, yo no quiero afectar mi agricultura. Denos una oportunidad y le vamos a demostrar. Si no, pues simplemente no ha perdido nada. Indagan en la tierra y se dan cuenta no solamente que había petróleo, sino que era uno de los mayores yacimientos de petróleo de toda el área. Y por supuesto, no es que se volvió millonario de la noche a la mañana, hay que extraer el petróleo, moverlo aparte, procesarlo y luego de venderlo, que él pudiera monetizar ese petróleo. Todo un proceso para que suceda. Pero lo más importante es esto. Nosotros a veces estamos enfocados en dar en una sola dirección. Y pensamos que el propósito de nuestra vida está allí. Y que el valor que tiene nuestra vida es para una cosa. Pero Dios dice, hay mucho más adentro. Hay mucho más en ti. Hay mucho más como ser humano que Dios quiere trabajar en tu vida. Y tu valor está allí en Cristo. Muy bien. Lo que deje que guíe mi vida, lo guiará. En el caso de Jesús, después de que fue bautizado, dice que fue impulsado por el Espíritu. Fue impulsado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. El desierto en la Biblia, ¿qué es? ¿Qué representa? Procesos. ¿Qué más? Pruebas. En el desierto murieron el pueblo de Israel porque dieron círculos allí hasta que toda esa generación se fue. ¿No se acuerdan? Esa es de las peores cosas que pasan en el desierto.
Sin embargo, es bien interesante, y lo pueden ver en los evangelios sinópticos, de que Marcos no detalla la tentación de Jesús. Fue tentado, punto, seguimos. En otros pasajes habla de qué fue la conversación de Satanás con él. Pero Marcos no lo hace. ¿Lo notaron? Marcos es un libro de acción. Así que los verbos y las acciones que están allí tienen mucho que ver con lo que quiere decir Marcos en el Evangelio. Y adivinen qué, nuestra vida como discípulos de Jesús ha de ser una vida de acción. Usualmente nosotros queremos venir a la iglesia para aprender teorías, filosofía, y está bien. Pero adicional a eso, ¿qué es lo que dice? Acción. Y dice, y tú puedes cuando siguen leyendo Marcos, y dice, sanaba, y los demonios salían. Y él hacía milagros. ¿Y qué hacía? Predicaba. Acción, 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 acción. El evangelio es un evangelio de acción. ¿Cómo alimentamos nuestros pensamientos? 1. Negatividad, rencor, ira, odio. Desánimo, falta de motivación. Tristeza, sentido de inferioridad. ¿O es positivo? Perdón, amor, aceptación. Es energético, gozo, perseverancia, esperanza, fe en Dios y por supuesto en ti mismo, en lo que Dios puede hacer por ti. No por ti mismo, ¿no? Sino porque lo que Dios puede hacer en tu vida y dar ese paso de fe, ese paso para actuar. ¿Cómo estamos alimentando nuestros pensamientos? Solo antes de venir aquí a predicar, yo estaba llamando todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y repitiendo eso para someter cualquier negatividad, cualquier cosa o presión que quiera afectarme y molestarme, para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Ahora imagínense ustedes, ¿alguno de ustedes ha escuchado en que cuando los deportistas quieren ir como alguno de ustedes ha visto la película, por ejemplo, de Lightning McQueen? ¿Han visto esa película? Cars. Él antes de ir a competir dice, yo soy rápido, soy veloz. Los deportistas también se tratan de convencer a sí mismos, soy rápido, soy veloz. Bueno, yo estaba más o menos así ahí atrás. Pero en la palabra de Dios no tenemos que esperar a que nosotros decirnos cosas. La palabra de Dios ya dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija y tú en mí eres aceptado y valioso. Y después de eso, adivinen qué viene, ¿una fiesta? ¿Se fue a la boda de Caná? No, Jesús fue al desierto, a momentos de prueba, de dificultad. Ahora, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue a Jesús en el desierto? Salió con victoria. Salió con victoria. Y noten, por favor, el periodo en el que estuvo allí fueron de 40 días y 40 noches. Sin embargo, en la Biblia lo presenta en Marcos de una manera muy rápida, muy breve. Porque adivinen qué, cuando nosotros vemos hacia el pasado y estamos enfocados en acción y en hacer la voluntad de Dios, las cosas que nos han pasado difíciles se ven pequeñas, pequeñas. Y entendemos que fue parte del proceso de Dios para con nuestra vida. Y podemos salir en victoria porque nuestra mentalidad está en Él. Si el Espíritu Santo guía mi vida, vendré al desierto, estaré en condiciones difíciles, pero no estaré solo. Cuando yo era adolescente, a mí, digamos que me subían y bajaban las hormonas, y algunos momentos fueron muy difíciles para mí. Y yo trataba de llamar la atención, de hacer cosas, y aún así las personas me rechazaban. Algunos incluso me hacían bullying. Y era muy difícil para mí manejarme. Y yo repetía en múltiples ocasiones, aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Aunque yo me sienta solo, y yo estaba con mi familia, tenía 3 hermanos, ¿quién se va a sentir solo con 3 hermanos? Hablando de la oreja, golpeándote, jugando lucha contigo. Y aún así, me sentía solo, porque no encontraba amigos en la escuela. Y repetía, aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Aunque tú te sientas solo el día de hoy, o sola,
Dicen, pero no he logrado todo lo que tenía que lograr. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos lograr. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Gálatas 2:20. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe de memoria? Sí, Sofía, pero necesitamos que los hermanos también participen. A ver. ¿Me puede acercar el micrófono, por favor? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fuerte aplauso para ella. No solamente se lo sabía ella, la hija y el esposo lo estaban repitiendo al lado. Y no lo hicieron para sapearle, no, ellas se lo estaban haciendo porque también se lo saben de memoria. Y es un versículo familiar. Qué bonito es poder leer, estudiar la palabra de Dios en familia y memorizar los pasajes bíblicos y trabajar en nuestra memoria. ¿Saben que el ejercitar la memoria ayuda para que el Alzheimer no los alcance? Y entonces la palabra de Dios dice, memoriza los versículos. Y nosotros, ven Alzheimer, ven a mí. Memoriza los versículos, memorízalos. Usemos la palabra de Dios y compartámosla en familia. Qué hermoso fue ver a mis hermanos hacer eso. Fuerte aplauso para esa familia hermosa. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Después del desierto viene el cumplimiento. Digan conmigo, cumplimiento. Incluso aparece aquí en la parte A del punto 3. Marcos 1:14. Noten por favor la paloma, el hijo y el desierto, para que luego viniese esto. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese momento de inflexión en el espacio y tiempo en la palabra es el momento de cumplimiento de lo que todos los profetas habían dicho que iba a suceder. Es hasta allí, después de tanto, de Isaías, de otros que te dijeron, va a venir el Mesías, viene el Mesías, viene el cumplimiento, viene el cumplimiento, viene el cumplimiento en la vida de cada uno de nosotros. Después que hemos pasado el desierto, vamos a obtener la victoria y viene el cumplimiento de la palabra de Dios a nuestra vida. Eso es lo que me dice la palabra de Dios a mí. Viene el cumplimiento. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos y tenemos expectativas, porque con Jesús tenían expectativas. Pensaban que iba a ser un rey tipo David, un conquistador tipo Julio César, Alejandro el Magno. Pensaban que iba a ser alguien como él, o un David. No, él vino a salvar a nuestra alma, a nuestra alma, a nuestra alma. Algunos pensaban que iba a ser un tipo de profeta y que las cosas entonces iban a pasar como Isaías o Elías y vendría a caer fuego del cielo y mataría y cortaría las cabezas de los profetas de Baal. Pero incluso cuando los discípulos de él dijeron, Señor, ¿quieres que caiga trueno? Él decía, ¿ustedes qué son? Y Boanerges, los hijos del trueno. Seamos hijos de nuestro Padre Celestial, que tiene compasión y misericordia. Y también tenían expectativa de que Jesús fuese no solo profeta o rey, sino sacerdote. ¿Pero de dónde vino Jesús? ¿Vino de Jerusalén? Ahí estaba el templo. Sin embargo, él no vino de allí. ¿De dónde vino? Nació en Belén, pero se crió en Galilea. Y los judíos, al igual que hoy en día, las personas tienen diferentes tipos de niveles sociales. Así que él no nació en el nivel social de los sacerdotes. Y tuvieron expectativas, pero él mismo dice que él es, según Hebreos, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros hemos sido beneficiados porque él ha hecho puente entre Dios y nosotros. Vivir con propósito
Y esto quiero enfatizarlo porque nosotros en la escuela bíblica lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido a la escuela bíblica? Ok. Los que no han ido a la escuela bíblica, les instamos a que lo hagan. ¿Por qué insistimos tanto eso? Porque nosotros queremos que ustedes no solamente se conviertan en oidores, sino en hacedores. Díganlo con fuerza. Hacedores. Hacedores. Y que esos cambios permeen ¿dónde? En el hospital, en el taxi, en el Uber, allá en la escuela donde tú trabajas, allí en el ministerio donde tú estás, ahí en la empresa privada, en la empresa logística, en el banco, en el seguro, y toda la tierra sea llena ¿de qué? De la gloria del Señor, porque tú y yo somos sus mensajeros. Y Dios quiere que vivamos adoración, evangelización, discipulado, comunión y servicio. Debe haber ocultado eso para poder dar una galleta o un chocolate a alguien. A ver quién se lo sabía de memoria. Así que lo voy a quitar. ¿Quién se lo sabe de memoria? Especialmente de la escuela bíblica. Muy bien. Ahí a esta familia le gusta las galletas de chocolate. Muy bien. A ver, los 5 propósitos que estudiamos aquí en Casa de Oración. 5, no, pero nadie le puede repasar. Esto no es repaso. El versículo. No, el versículo ya te lo sabías, yo sé. Muy bien. Ok, los 5 propósitos de la iglesia que estudiamos aquí en Casa de Oración. ¿Quién se lo sabe? Todos deberíamos sabérnoslo. Uy, son prácticamente parte de nuestros valores. 5. A ver, por allá. Adoración. Digan conmigo, adoración, comunión, evangelización, discipulado y servicio. Si usted no se lo sabe, cuando salga de aquí, lo va repitiendo en el camino. Se lo dice a los demás. En vez de decirle hola, evangelización, discipulado. No, dime hola, ¿cómo estás? No. Evangelización, discipulado, comunión. Repítaselo para que se lo aprenda. ¿Ok? Muy bien. Después del desierto viene el cumplimiento, la victoria. Y son 8 consejos. A Pablo le gustaba dar consejos en sus cartas, así que yo quiero dar algunos. 1. Vivir meditando en la palabra de Dios. Dice que el salmista meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. La I. Iniciar orando cada día. Algunos dirán que eso es religiosidad. No, si no tiene propósito, es religiosidad. Si tiene propósito y usted quiere agradecerle a Dios todos los días, es una costumbre y es un hábito sano. Compartir con otros el amor de Cristo. Y usted puede compartirlo de muchas formas, hablando y no hablando. Tomar decisiones conforme al carácter de Cristo. Y eso es súper importante porque nosotros utilizamos la palabra de Dios muchas veces y la recitamos y la usamos incluso para nuestra conveniencia. Yo recuerdo que había un chico en mi grupo pequeño, hace muchos años atrás, que él, cuando yo le decía algo, él me debatía con la Biblia y quería que irse durmiendo todavía más tiempo para ir antes de ir al devocional. Y él me decía, pero el Señor dice que no le interesa tanto esas cosas. Y empezaba a decirme un versículo, pero me lo citaba y usaba la Biblia a su conveniencia. Recuerdo que una vez estaba en el Artes de Oficios y había un señor diciéndole, tú mujer saliste de la costilla, y para justificar algo. Y así, ¿cómo a veces utilizamos la Biblia para qué? Para nuestra conveniencia. Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos es tomar decisiones conforme al carácter de Dios. Usar la Biblia y descubrir cuál es el carácter de Dios. No solamente estudiar la letra, no solamente saber la última interpretación, no solamente comprar el último libro. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo Él piensa? ¿Cuáles son sus prioridades? Orar que Dios muestre las áreas débiles y los errores en mí. Hace un par de semanas les pedía que pudiésemos orar como uno de los salmos. Señor, mira en mi corazón, mira si hay en mí algo para que yo pueda corregirlo. ¿Saben? La retroalimentación es parte fundamental del aprendizaje. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros necesitamos retroalimentación. ¿Cómo va? ¿Lo estoy haciendo bien? Es más, nos impulsa a seguir, nos energiza y nos dice si lo estamos haciendo bien. Renunciar a los hábitos que me entorpecen para amar como Dios ama. Idear formas creativas de dar a quien no puede retribuirme. Es súper importante esta parte. Muchas veces nosotros queremos dar
a quien nos puede retribuir. Le llamamos networking. Y tratamos de que las personas que están a nuestro alrededor sean gente que nos añada valor, porque nos conviene. Incluso algunos líderes dicen, trata de juntarte con personas que te añadan valor. Pero aún así también la Biblia menciona y dice que aquellas personas, que la verdadera religión, dice en Santiago, es atender a la viuda y al huérfano, aquel que no te puede retribuir, dale también a él. Actuar con una actitud humilde en todo lo que hagas. Según múltiples estudios, no uno, múltiples estudios de liderazgo, de Patrick Lencioni, de Jim Collins, N cantidad de estudios, incluso en las últimas cumbres globales de liderazgo, mencionan frontalmente esta característica. Y adivinen qué, cuando dicen en la Biblia, cuando Pablo dice, el mayor pecador que existe soy yo, porque persigue a la iglesia, así mismo, el que más le cuesta la humildad es a mí. Si hay alguien pecador en humildad, soy yo. Me cuesta muchísimo. Pero dice que es la característica más importante del liderazgo. Si algo prepondera, si algo cambia en nosotros y ayudamos a cambiar a otros, es a través de la humildad. ¿Cuántos de ustedes le dicen, oh Señor, dame más humildad? ¿Cuántos dicen amén? Uy, difícil cosa estás pidiendo. Este es como, Señor, hazme apóstol. Uy, ¿saben la vida de los apóstoles cómo le fue, no? La humildad es algo que caracteriza al creyente. Es algo que nos caracteriza y con eso, adivina qué hacemos, influenciamos al mundo. ¿Saben cómo se llama influenciar en el mundo de la administración? Poder. Y yo decía, wow, el Señor nos ha dado poder para cambiar la vida de otras personas. Adivinen cuál era el mayor escollo que tenía Jesús a la hora de predicar. ¿Cuántas veces no regañó a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. La gente es difícil en su corazón. Quieren mantenerse arraigados a la esclavitud, al mundo y al pensamiento colonial. Ya no somos más esclavos. Ya no somos más esclavos. Dios nos ha hecho libres. No hay por qué temer. Nosotros necesitamos humildad, todos. Y la humildad, adivinen cómo se desarrolla. Yo les voy a dar un consejo, pero de repente yo estoy equivocado. ¿Cuántos de ustedes les gusta fregar? ¿Cuántos de ustedes no les gusta fregar? Perdón. Muy bien. ¿Sabe lo que va a pasar cuando llegue a su casa, verdad? A usted le toca fregar. A todas las personas que no les gusta hacer algo como estas cosas, especialmente si es algo que es para bendecir la vida de otro, uno se sacrifica y se disciplina, ¿ok? Porque también la disciplina es parte de la fe. No cualquier tipo de disciplina. Esta disciplina es particular. Todo lo que te cueste hacer para bendecir la vida de otras personas, hazlo. Trata de hacerlo. Y disciplínate en hacerlo. Disciplínate. Para mí, por ejemplo, es fácil saludar a los hermanos. Eso es fácil. Me encanta saludar a las personas. Hey, high five. Pero hay otras cosas que me cuestan. Cosas que me cuestan. Y me tengo que forzar. Negar a mí mismo. De nuevo. Y disciplinarme. Disciplinarme en la humildad. Y yo sé que a algunos varones no les gusta. Dicen, no, uy, no, fregar, no, por favor. Doblar ropa, mucho menos. Y algunas hermanas dirán, uy, recibir a mi esposo cuando llega, no, hombre, yo quiero meterse en Instagram. Pero le gusta que lo reciban. Cuando llega al carro, a la casa no llegó el perro, llegó tu esposo. Recíbelo con un abrazo. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Los varones están muy seguros. Mucho menos las hermanas. Disciplina. Cree lo que Dios dice de ti. Déjate guiar por el Espíritu Santo. La intimidad con Dios trae esperanza, propósito y victoria. Y quiero contarles una pequeña parábola. Había una vez una paloma. Picoteaba en mi ventana una y otra vez.
me despertaba en las mañanas como si me llamara. ¿Cuánto a ustedes le despierta el gallo, el vecino o el reggaetón en los domingos? Esta vez fue una paloma, no se preocupen. Pensé por un momento que la paloma era mi conciencia, pero en efecto quería entrar. Y al abrir la ventana me di cuenta que era alguien más. Abrí mis brazos y le abracé. Y le dije, así haré. Viviré confiando en tu palabra, en tu ser, y nunca más me apartaré. Dejaré de ser esclavo y seré libre. Dejaré de ser enfermo y seré sano. Dejaré que entres a mi vida y seré pleno. Si en esta mañana el Señor está tocando tu puerta, te dice, quiero estar contigo. Si alguien aquí quisiera entregar su vida al Señor y decir, sí, voy a abrir mi ventana y voy a abrazarte. Quisiera, por favor, ver su mano para poder orar contigo. Un fuerte aplauso al Señor. Por favor, si se pueden acercar acá.